Carballo. Jorge, ¿cómo te va? Bien, mi estimado Luis, saludo a todo el auditorio ya en Jalapa, Veracruz, en nuestra capital. Fíjate que en medio de una enorme coordinación que hemos hecho prácticamente, el Congreso de la Unión está muy bien resguardado. El día de ayer tuvimos reuniones con el subsecretario de Gobierno del Distrito Federal haciendo un análisis todo lo que representa el esquema de seguridad, Sí. Y sobre todo en medio, como tú sabes, de lo que es el informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y obviamente el ambiente que se respira en la Cámara de Diputados después de que el día de ayer se instalara la mesa directiva, la nueva mesa directiva, en donde el PAN encabeza la presidencia de la mesa directiva y en donde la Junta de Coordinación la deja César Camacho y entra el coordinador del PRD, el diputado Neri. Hay cambios en la Cámara, te quiero decir que hay un gran consenso, hay un ambiente de diálogo. Ayer lo hicimos de una forma, si no express, en medio de Elogio Zambrano, diputado federal del PRD y presidente de la mesa directiva, se retiró, dio las gracias a los grupos parlamentarios reconocieron la labor y sobre todo el manejo del diputado Zambrano, que en un ambiente de pluralidad, los diputados federales celebrábamos el cambio de la directiva. Y bueno, el día de hoy, como tú sabes, se ha movido el tema de Trump, ¿no? Como tú sabes, la posición del PRI ha sido respaldar al presidente de la República, en donde en el mensaje que dio a la nación ha manifestado que exigió al candidato presidencial de Estados Unidos, Donald Trump, le ha exigido respeto a los mexicanos y no al muro. Y bueno, estamos esperando obviamente los del grupo parlamentario que en su momento la otra aspirante Hillary Clinton acepte la invitación y podamos obviamente equilibrar, pero la posición del priismo es de total repudio y rechazo a un tirano que no tiene palabra como es Donald Trump, estimado Luis. Oye, Jorge, en la línea telefónica también nos está escuchando el diputado federal, tu compañero, pues ahí en San Lázaro, Cuitláhuac García, integrante de Movimiento de Regeneración Nacional. Si me permites, me gustaría que pudiéramos hacer una especie de ejercicio en donde pudiéramos analizar qué es lo que se espera de este cuarto informe de actividades. Te pregunto, ¿nos permites que podamos interactuar con Cuitláhuac García? Claro, es un honor siempre escuchar a un diputado federal veracruzano. Cuitláhuac, ¿me escuchas? Sí, lo escucho perfectamente. Ahí está Cuitláhuac García, también diputado federal por Movimiento de Regeneración Nacional. Y bueno, preguntarles a ambos, en este caso a ti, Jorge Carballo, ¿qué esperas tú de este cuarto informe de actividades en un año que ha sido bastante complicado, después de un proceso electoral en 14 entidades, en donde no le fue muy bien, por ejemplo, a tu partido, pero que en materia de algunos asuntos, pues lograron sacar reformas, han tenido problemas también con el tema de la reforma educativa? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Por qué se debe de trabajar? ¿Y qué es lo que esperas que informe el presidente? Bueno, primero saludo a mi compañero diputado federal veracruzano, Cuitláhuac. Y bueno, la posición que nosotros hemos tenido frente a este informe de labores del presidente Enrique Peña Nieto es poner a consideración de la ciudadanía no solamente los cambios estructurales, las grandes reformas que hemos logrado, que no son reformas que a veces se sientan muy bien recibidas por la ciudadanía, pero que son necesarias y que son un proyecto de nación que se verá a corto y mediano y largo plazo. Y en ese mismo tenor, quiero cerrar muy brevemente, Luis, de que la posición que hemos tenido nosotros es que hemos tomado decisiones duras, que muchos otros pudieran haber pateado el bote de forma irresponsable, y el PRI ha asumido una posición responsable de hacer cambios estructurales para beneficio de la nación y de las futuras generaciones. Cuitláhuac García, tu opinión con respecto al tema de este cuarto informe de labores del presidente Enrique Peña Nieto, ¿qué opinión te merece? ¿Tú qué esperarías escuchar de este informe y qué es lo que esperas que se pueda hacer a partir del arranque de este nuevo periodo ordinario de sesiones ahí en San Lázaro? Pues no esperamos mucho. Yo saludo al diputado, pero realmente han sido encubridores de mentiras que se han dicho ahí. Ellos dijeron que iba a bajar la gasolina, y ahí Carballo votó a favor de esa medida de que supuestamente a través del impuesto especial a la producción y servicios,
quitando el precio fijo a la gasolina porque iba a bajar. Lo que hicieron fue mentir y aumentó la gasolina y tuvieron cómplices. También estuvo toda la fracción del PAN, que también subió a tribuna a decir mentiras de que iban a bajar las cosas, que estas reformas, como lo dicen, han sido buenas, etcétera, pero realmente eso es falso. La gente se ha dado cuenta, no son ni eran necesarias y sí eran un golpe a la población, porque veamos el fracaso, ahí está, el fracaso de la reforma energética, de la reforma educativa, totalmente un fracaso. ¿Y quién está padeciendo todo eso? La población. Y por eso los castigaron en las votaciones recientes. Yo creo que en este informe vamos a volver a escuchar las mismas mentiras, los ataques al magisterio, sin razón. Creo que va a contar Peña Nieto con los mismos encubridores, el PAN, el PRD, toda la bancada del PRI y sus aliados, y eso es lo que está. No hay muchas esperanzas en este informe. Además, Peña Nieto vuelve a romper esta actividad republicana que se tenía antes, donde un presidente ante el Congreso decía los porqués de sus medidas, sus razones, y se sometía ahí a un diálogo, a veces disfrazado, a veces simulado, pero finalmente cumplía con el hecho de acudir al Congreso. Ahora no lo hacen y sí, hasta lo alaban. Jorge, tienes también la oportunidad de replicar lo mencionado por Cuitlahua García y preguntarte también, en este ejercicio de democracia que tiene nuestro país y sobre todo dentro del Congreso, ¿se debe de cambiar el modelo? ¿Debe de seguir asistiendo el presidente de la República, aun cuando sabemos que pues, se presenta y luego no lo dejan hablar porque se suben a la tribuna y la toman? Bueno, uno de los temas que tenemos que precisar de forma responsable es de que el formato presidencial se modificó en los gobiernos panistas y que obviamente este formato lo venimos arrastrando del sexenio anterior. Pero bueno, sin duda, y precisamente el día de ayer tuvimos el encuentro por la mañana con el doctor José Woldenberg, y el doctor José Woldenberg nos hizo una participación muy interesante que tiene que ver con lo que la gente quiere, con el malestar social. Sería muy irresponsable señalar por parte mía y echar culpa a grupos parlamentarios, que con todo respeto hace mi compañero diputado federal Cuitlahua, y sería muy responsable nada más hablar de lo malo. Yo creo que la reforma educativa es buena, creo que la reforma educativa, sin duda, lo que ha faltado es comunicación. Creo que la reforma educativa nos va a permitir tener educación de calidad, maestros que en su mayoría, en su gran mayoría, y el caso de Veracruz es muy claro, están de acuerdo en someterse en capacitación, están de acuerdo en acabar con las famosas cuotas de los grupos de poder, que por cierto Morena ha venido respaldando en Chiapas, en Oaxaca, y por eso miles de jóvenes hoy por hoy no pueden ir a la escuela. Esa es una posición irresponsable verdaderamente. No podemos quitar el dedo del renglón del tema económico, y México no está superitado ni es una excepción respecto a lo que se vive a nivel mundial, a nivel nacional y de continente. La caída del petróleo es una realidad. En los últimos 30 años, la economía mexicana y mundial es otra. Y hoy por hoy, los modelos que estamos generando como grupo es responsable, posiblemente no sea popular, y eso lo lamentamos, pero es responsable, estimado Luis. Cuitlahua García, preguntarte, han tocado el tema de la reforma educativa, el grupo parlamentario de Morena, posterior a la glosa de este informe, dentro de la agenda legislativa, ¿va a presentar alguna iniciativa de contrarreforma al tema de la reforma educativa que tiene pues al sureste del país colapsado? Y también preguntar, en relación al tema de la reforma energética que se habla, es evidente que el precio internacional del crudo ha bajado, pero lo que nos llama la atención es cómo en otros países se baja el precio de las gasolinas y en cambio en México sigue subiendo. ¿Por qué y qué pueden hacer los legisladores para evitar esto? Cuitlahua, ¿Sí? Adelante. Sí, lo escucho. Mire, es realmente ilusorio pensar que estas reformas
van a beneficiar a México que pretende hacer. Ninguna de esas. Nosotros, los de Morena, sí vamos a presentar esta reforma educativa, y tenemos en el plan presentar algunas modificaciones a lo que los maestros han considerado un daño hacia sus derechos laborales, y creo que ese debe ser el camino, cambiar eso, llamar al diálogo a los sectores, y no lo que está haciendo el actual gobierno, es reprimir, que es polarizar las cosas, que es fingir un diálogo y al rato decir que no va a modificar nada. Eso es totalmente una doble cara que se le presenta a los maestros, y obviamente ellos pues, se van a molestar porque nada más se les ha estado convocando a un supuesto diálogo sin escucharlos de fondo. Morena va en su momento a presentar, y ojalá pudiéramos tener el consenso de las otras fracciones parlamentarias. Yo difiero mucho de lo que dice el diputado Carballo. Ellos han sido cómplices de este desastre, y qué bueno que se dicen responsables, porque sí son los responsables del desastre económico. Él y todos sus compañeros y los del PAN son responsables de esto que está pasando en el país, y se lo va a recobrar el pueblo no es tonto, va a saber distinguir quienes optaron por destruir nuestros recursos, por entregar nuestros recursos. Es falso que esa sea una tendencia mundial. Los países no están entregando sus recursos a empresas extranjeras, al contrario, y aquí se optó por eso. Entonces, pues allá, que lo juzgue el pueblo. Nosotros vamos a insistir en nuestra vía, que es modificar estas reformas estructurales, cambiarlas. Van 4 años ya de reformas, y el desastre es a la vista de todos. Preguntarles a ambos para concluir esta entrevista conjunta, y sobre todo agradecerles la colaboración, la civilidad para poder conversar con el auditorio y conocer sus puntos de vista. Hay un tema que llama también la atención, el tema de las finanzas públicas. Hay que esperar qué es lo que dice este cuarto informe, pero las calificadoras internacionales han desestimado también las finanzas nacionales. Hay una especie como de retroceso por el manejo de las mismas. Pero también la pregunta es, dentro del paquete económico que esperemos se presente después de la glosa y se analice y se vote, ¿qué van a hacer los legisladores veracruzanos de la fracción parlamentaria que ustedes encabezan para pues apoyar a Veracruz ante la crisis que se enfrenta en estos momentos? Jorge. A ver, nosotros hemos tenido, la bancada de diputados federales veracruzanos, una posición muy responsable. Primero, es muy fácil criticar de forma sistemática. El tema de la reforma educativa es un tema que va para adelante y que es necesaria para los niños y las niñas de México. No es un tema que tengamos que volver a repetir o evaluar, y que la enorme mayoría está a favor. Hay una minoría que obviamente de forma sectaria Morena está encubriendo, que están encubriendo obviamente a dirigentes que han explotado inclusive a los propios maestros, y eso queda en conciencia de Morena. ¿Qué vamos a hacer con el tema de presupuesto? El tema de presupuesto, Veracruz, los diputados federales, tan solo en este año bajamos 110,000 hectáreas de maíz y frijol para generar seguridad alimentaria. ¿Qué hicimos en el tema del café? Duplicamos los recursos federales de apoyo y combate al arroyo y de nuevos plantines, que por cierto, el diputado Cuitlagua fue a Hueyapan a levantarse el cuello y decir que él fue el gestor, y fue mentira, fue una gestión de los diputados federales del PRI, que le quede muy claro al diputado, no se agencie cosas que no son. Y la tercera, vamos a seguir contribuyendo e impulsando el tema de infraestructura para el estado de Veracruz. Vamos a salvaguardar el presupuesto de educación y salud en medio de un recorte inédito, sí, porque la condición mundial está dada. La caída del petróleo es aquí, en China y en todas partes, que le quede muy claro al diputado. Y tercero, me queda muy claro que la responsabilidad que hemos asumido frente a la nación a veces no es muy propicia, pero sí estamos claros de defender en todo momento al pueblo mexicano, y ayer lo demostró el presidente de la República, hablando de respeto, hablando de derechos y no al muro. Muchísimas gracias a Jorge Carballo. En el mismo sentido, Cuitlagua, tu opinión con respecto al paquete económico.
Bueno, antes nada más decirte que Carballo miente, como lo hacen siempre, él sabe mentir y lo sigue haciendo. Nosotros no encubrimos a nadie, y la prueba está en que quien encubrió a Elbester Gordillo durante tantos años de corrupción en el magisterio fueron ellos, y después fueron los del PAN. Que no se hagan, si eso la gente lo sabe. Ellos encubrieron todas las corruptelas que se hacían con los sindicatos charros, y lo siguen encubriendo ahí en Veracruz. En Veracruz hay una serie de sindicatos charros ligados al priismo y al gobierno, que solapa precisamente Carballo y otros tantos. Que no mientan, que no sean, que descaro y que cinismo es mentir para estas personas. Qué lamentable que en una radiodifusora siga diciendo sus mentiras. Y en efecto también yo fui a Hueyapan y no me fui a parar el cuello de nada, absolutamente de nada. Yo fui ahí a convivir con personas que estaban bajo un proyecto, y no sé quién lo haya bajado, pero yo no fui a poner ese juego. Nosotros no damos migajas por el desastre nacional que ellos mantienen en todo el estado de Veracruz. Si el abandono a la caficultura es de parte de este gobierno priista, que no se hagan. Dejaron morir a los caficultores con la roya, se gastaron los millones. Hay una tranza muy grande de más de 400 millones de pesos que se llevaron para las campañas de ellos y de sus delfines. Que no se haga Carballo, la gente lo sabe, y por eso los castigó en Veracruz, por eso los castigó con su voto, por mentirosos y por ladrones. Esa es la verdad. Y sobre lo demás, pues podrán decir lo que quieran, pero los vamos a exhibir nuevamente, los vamos a exhibir de que sus propuestas económicas son totalmente erradas y equivocadas. Es un desastre económico que está viviendo por las mentiras. Se pararon a decir que iba a bajar la gasolina, y la gente lo sabe hoy en día, no bajó ni el gas ni la gasolina. Miente el presidente y mienten los diputados priistas. Pues les agradezco a ambos legisladores, a Jorge Carballo Delfín, muchísimas gracias. No sé si tengas algo brevemente en un minuto que agregar. Bueno, en la condición, no es raro escuchar a Morena en su forma de hacer discursos sistemáticos de descalificación. Es lo único que proponen, ellos critican sistemáticamente. No, y ustedes mienten sistemáticamente también, Carballo. No ¿Por qué mienten? Pero a ver, Cuitláhuac, vamos a dejar que termine Jorge. Dale, lo escucho, lo escucho. Pido, respeto. Adelante, Carballo, adelante. A ver, en el tema del café, última sugerencia. En el tema del café, el desastre se llama roya, que es debido al cambio climático, y es debido a un tema que viene desde Sudamérica, Centroamérica, y atacó a Veracruz y afectó a cerca de 180,000 familias veracruzanas. De forma respetable, pero sobre todo responsable, los diputados federales conseguimos el doble de presupuesto que nunca en la historia, y nunca te vi a ti haciendo una sola gestión por esos cafeticultores. Solamente te vi parándote el cuello y diciendo que tú bajaste su proyecto. Y yo no lo dije, no mientas. Yo no dije vamos a dejar terminar. No, pues dile que no mienta nada más. Cierro. Me queda muy claro que la posición de Morena respecto a la reforma educativa es prácticamente echar atrás lo que se ha podido lograr. Me queda muy claro que Morena está protegiendo a los líderes en Oaxaca, en Chiapas y en otras regiones que son mínimas, para que los niños y niñas sean afectados. Yo le pregunto al diputado Cuitláhuac que está de acuerdo en que niños y niñas no tengan clases en esas regiones del país, que si es responsable o no, y cuál es su posición real de gobierno. Y quiero cerrar diciendo, la CFE es de los veracruzanos y de los mexicanos, Pemex es de los veracruzanos y de los mexicanos, no se ha vendido nada. Sí tenemos un conflicto internacional por la caída del petróleo que está afectando el presupuesto. Seamos responsables y no critiquemos por criticar. Es cuanto, estimado Luis y estimado diputado. Gracias, Jorge Carballo. Para que cierres. Réplica, claro, adelante, Cuitláhuac, por favor. Bueno, bien, nada más nuevamente, sí. Yo no dije, y que no mienta Carballo, yo no dije ni me paré el cuello por unos recursos que bajaron en apoyos a unos pequeñas asociaciones civiles que están trabajando con el café, con unos plantíos de café, están renovando sus plantíos. Eso yo no jamás lo dije, que yo bajé esos recursos. Nada, lo que yo sí dije es que los recursos que supuestamente se iban a destinar para los caficultores de toda la zona de Veracruz, ¿sí? no les llegaron eso que habla de los millones de pesos que bajaron, no les llegaron. Yo anduve recorriendo y hablando con los productores del café y estaban en el abandono total.
y nunca les llegaron esos, alguien se los clavó. Entonces, si ellos lo gestionaron, ellos se lo clavaron. Si Carballo los gestionó, se clavó ese dinero para las campañas priistas de sus delfines. Que no venga aquí a mentir, si eso lo conoce la gente, lo sabe, me lo dijeron. Ahí en Hueyapa me lo dijeron en toda esa zona, sí, me dijeron que se habían robado el dinero que iba a ir para el apoyo. Por eso se fue al desastre. Bien. Obviamente sí es algo natural, es obvio que es algo natural, pero se pudo contener muy a tiempo, había las formas de hacerlo, los mismos caficultores sabían cómo hacerlo, nada más esperaban el apoyo y se los prometieron y no llegó. Y ahí con tantitas cositas que anduvieron haciendo que quieren tapar el ojo a ese desastre que provocaron ellos por la falta de apoyo a los caficultores. Y número 2, nosotros no encubrimos a líderes, no sé de qué líderes él habla, sí, pero no encubrimos, la reforma educativa es un desastre pedagógico en Veracruz y en todos lados en México, no representa una alternativa pedagógica que dé respuesta a la problemática que se está viviendo. Carballo no conoce las escuelas se están cayendo. ¿Cuál es falta de respeto a los niños asisten a las escuelas en lonas, que están sin baños, que no tienen drenaje, que no tienen luz. Esas son las condiciones que están los niños tomando clases. ¿Cuál reforma educativa que ayudó? ¿A qué? A nada. Los maestros, la evaluación es una simulación y además es un negocio. Bien. Están gastando millones de pesos en un negocio de evaluación que no sirve. Es una evaluación y yo reto a Carballo que cuando quiera discutimos, sí, las bases científicas de la evaluación, a ver si sabe algo de evaluación. Para mí que ni siquiera sabe nada, vino a levantar el dedo por unas reformas y aquí anda ahí mal hablando. Lamentablemente, pues así son. Cuitláhuac García, nada más acostumbran a mentir. Te agradezco pues gracias por la réplica. tomar el teléfono y platicar con el auditorio en contacto. También a Jorge Carballo Delfín, vicecoordinador del grupo parlamentario. Concluir, sí. Algo que quiero nada más concluir. Rápido. En una sola frase. Sí. Y rapidísimo, en menos de eso. No solamente es el PRI, tuvieron cómplices, también es el PAN. Bueno. El PAN también aquí en tribuna sube a decir mentiras. ¿Sale? Un gusto, saludos. Gracias a ambos, a los dos legisladores, al vicecoordinador del grupo parlamentario del PRI, a Jorge Carballo Delfín, por platicar, por hablar y analizar parte del informe y lo que esperarían del cuarto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto y, por supuesto, por conocer la postura de los dos grupos parlamentarios, tanto del Revolucionario Institucional como de Movimiento de Regeneración Nacional, en voz de Cuitláhuac García Jiménez, diputado local. Vamos con las reacciones a